La religión, una ideología reaccionaria al servicio de las clases dominantes. A lo largo de los siglos, toda la humanidad ha tenido y aún tiene muchas fuerzas físicas y espirituales y recursos materiales consumidos y desperdiciados para mantener un absurdo como la religión. La religión sigue desempeñando un papel reaccionario en la sociedad sirviendo a las clases dominantes, dificulta la lucha de las clases oprimidas, paraliza su pensamiento avanzado y revolucionario y las somete mentalmente. Las clases explotadoras siempre han utilizado la religión como un arma ideológica para defender sus propios intereses políticos y económicos y para justificar la opresión y la explotación de las clases oprimidas. Las acciones de las clases dominantes siempre han presentado a las religiones como actos presuntamente ofrecidos por fuerzas sobrenaturales. Ellas despertaron la fatalidad entre las personas y al mismo tiempo la pasividad hacia los opresores y explotadores de masas. En este papel reaccionario de la religión en favor de las clases dominantes, Marx subrayó que la miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real, y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura atormentada, es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu. Es el opio del pueblo. Y Lenin añadió más tarde el desvergonzado papel que cumple la religión a lo largo de los siglos. Todas las clases opresoras sin excepción necesitan, para salvaguardar su dominación, dos funciones sociales. La función del verdugo, y la función del cura. El verdugo ha de ahogar la protesta y la indignación de los oprimidos. El cura ha de consolar a los oprimidos, ofreciéndoles unas perspectivas. Esto es sobre todo muy cómodo cuando no se responde de que estas perspectivas sean realizables, de que, manteniéndose la dominación de clase, han de dulcificarse sus sufrimientos y sacrificios, con lo cual ha de conciliarlos con esa dominación, apartarlos de las acciones revolucionarias, socavar su espíritu revolucionario y destrozar su firmeza revolucionaria. Hay muchos ejemplos del papel reaccionario que desempeña la religión. La siniestra historia de la religión está llena de sangre y las lágrimas de los pueblos, de violaciones, robos e inmoralidad, de toda la maldad con la cual ha servido a los explotadores de masas. La actividad de la Inquisición es comúnmente conocida, cuyas víctimas fueron pensadores destacados, científicos, escritores, luchadores valientes como Giordano Bruno, Copérnico, Juana de Arco y muchos otros. También es conocido el papel del sacerdote Gapón en el Domingo Sangriento en Rusia en enero de 1905, un papel que dio lugar a que el movimiento obrero se ahogara en sangre. El papel del Vaticano está muy bien conocido, que ayudó al fascismo en la cuna, y en la preparación de la Segunda Guerra Mundial, tenía una mano en el juego. Hay un buen número de encíclicas del Papa durante la Segunda Guerra Mundial, en las que pidió la comprensión de gran corazón requerida para las atrocidades de Hitler, en el nombre de la guerra contra la plaga bolchevique. La religión desempeña un papel especial hoy a favor de la burguesía imperialista y revisionista, y sobre todo la política hegemónica de las superpotencias. La burguesía y los revisionistas reviven la religión, ya que les sirve como una palanca sensible, para influir en la situación interna y externa. La bendición política de los curas y cardenales les sirven como crédito y estímulo para todas sus acciones contrarrevolucionarias.
De acuerdo con sus deseos, la religión trae la alabanza al imperialismo, habla de cambios que el capitalismo supuestamente ha aprendido, de la supuesta supresión de fronteras entre las clases, de la paz general, de las llamadas aspiraciones de las superpotencias para la paz y la seguridad en el mundo, etc., así sucesivamente. En cada paso que dan para lograr su hegemonía política, las superpotencias inmediatamente insertan a los siervos de Dios en la tierra, así se propagan estos pasos como algo que ocurre en servicio y alabanza de la humanidad. La bendición del Papa o los patriarcas para la llamada Conferencia de Seguridad Europea en Helsinki se conoce bastante bien. La religión como medio de dominación sirve a la burguesía capitalista e imperialista, a la explotación y la subversión ideológica, por lo tanto se prevé explícitamente que la religión siga siendo ampliada como les sea posible y permanezca profundamente arraigada. Hoy en día los revisionistas modernos son los pasos de la burguesía. El apoyo y el renacimiento de la ideología religiosa ha llevado a los revisionistas a fabricar también una justificación como soporte de su actitud hacia la religión. Especulan mucho con el principio de la libertad de conciencia, que han distorsionado y abusado bajo el pretexto de libertad de conciencia a la par con la libertad de religión. El marxismo-leninismo solo ve el triunfo completo del principio democrático de la libertad de conciencia en las condiciones del orden socialista de la emancipación de la sociedad, sacudiendo a los restos religiosos. La existencia y propagación de la religión significa, debido a su contenido, una ofensa, y la parálisis del pensamiento y la conciencia humana. Cuando la ideología religiosa persiste y pesca en río revuelto, no puede existir la libertad de conciencia. Lenin dijo: cada defensa de la idea de Dios pueden ser siempre tan inteligente o bien intencionada, que son en última instancia, una justificación y aprobación de la reacción. Esta doctrina de Lenin capta muy bien la verdadera situación en los países revisionistas y en los países en que prevalecen las fuerzas reaccionarias y oscurantistas. Los revisionistas modernos elevan la religión a una característica nacional, una tradición moral y fuente cultural como los ideólogos reaccionarios de la burguesía que son. A tal o cual estado de las clases explotadoras les gusta tener la religión lo más cerca posible, pero son reacios a llamarla por su nombre real, o sea, herramientas políticas, y por eso, la bautizan como símbolo nacional. La religión nunca fue una característica nacional y no puede serla, mucho menos puede servir como una característica fundamental de la nacionalidad, evidenciada por el hecho de que, mientras la nación se forma a sí misma y sus características de la lengua, del territorio, de la vida económica y psicológica consolidada, las ideologías religiosas han ido cambiando en el curso de toda la historia de la misma nación. Algunos representantes de la inteligencia revisionista relacionan la religión y la cultura nacional, creando el camino libre para las creencias religiosas. Pero estos renegados se equivocan, tal relación no es natural ni necesaria, porque la verdadera cultura no ha necesitado jamás la religión, pero aún así la verdadera cultura se convirtió en la lucha contra las influencias negativas de la ideología religiosa. Como el camarada Enver Hoxha destacó en su discurso del 3 de octubre de 1974.
En un tiempo en el que formar la revolución y la lucha por la independencia política y económica era un proceso histórico imparable, las actuales condiciones de desarrollo social en el mundo se activan con mayor fuerza y varios teólogos y curas, burgueses y ideólogos revisionistas hacen esfuerzos febriles para encontrar formas nuevas de fraude, más favorables y más eficaces para sus fines contrarrevolucionarios, a base de una fuerte y peligrosa subversión ideológica llevada a cabo con la ayuda de la religión. Los revisionistas modernos tratan de hacer hoy algunos fundamentos y argumentos actuales e históricos sobre la posición